Bienvenidos todos los días viernes en Viva Mejor y aquí en la conversación continúa tenemos diversos temas, no hay un tema específico y por supuesto hoy no fue la diferencia en el programa radial, abarcamos diversos temas. Algo que quiero decirle hoy y que en parte tiene relación con la formación de los hijos es qué maneras de aprender existen. Hay personas que me dicen, doctor Catarizano, mi hijo tiene problemas para memorizar. Otros me dicen, no le gusta estudiar. Otros estudia demasiado. Otros lee todo el tiempo. Otros aprende más cuando toca algo, cuando observa. Bueno, es tarea de nosotros como papás, mamás, como educadores en general, maestros, enseñar a los hijos a aprender, a enseñarles a estudiar, enseñarles a leer y luego observar cómo están hechos, como quien dice, ¿verdad? Hay características que Dios ha puesto en ellos, hay cuestiones genéticas, hay cuestiones hereditarias, pero mucho juega allí cómo usamos todo eso para ayudarlos, para formarlos. Hay niños que, como usted se ha dado cuenta, son diferentes unos de los otros. Yo tengo dos hermanas, en muchas cosas nos parecemos físicamente, en ciertos patrones de conducta, porque pues fuimos educados, criados por los mismos papá y mamá. Pero somos diferentes en las maneras en que aprendemos. Sus hijos también. Nosotros, los adultos, continuamos aprendiendo diversas cosas de diversas maneras. Entonces, algunos nos podemos pasar horas y horas leyendo libros, marcándolos, estudiándolos, analizándolos. Tenemos una mentalidad más analítica. Otros tenemos una mentalidad diferente donde decimos no podemos leer tanto, más bien tengo que verlo en un video. Eso en parte es por la comodidad de verlo en un video, en parte porque estamos muy acostumbrados a lo visual en estas últimas décadas, pero también puede ser un rasgo de su personalidad, si se quiere, de su mecanismo de aprender. El propósito principal, ¿cuál es? ¿El método, la metodología de aprendizaje o que uno llegue a aprender? Para mí lo más importante es que, digamos, un niño logre aprender lo que se le enseña. Eso es más importante que la metodología que usamos, o los métodos que usamos. En las escuelas públicas no tienen tiempo para usar todos los métodos que en pedagogía, en educación a los niños existen, pero algunas escuelas hacen un trabajo muy muy bueno en su metodología, otras no. Por ejemplo, cuando yo era un niño en esas épocas, había, claro, metodologías y estaba desarrollada la pedagogía, pero no tanto como hoy, no había tantos medios, no existía el internet, las computadoras, el teléfono celular, proyectores y todas esas cosas no existían y las que existían eran muy costosas. Entonces nuestra escuela pública era una escuela tradicional donde había 30 o más niños a veces en un mismo salón de clase, en un mismo classroom, y entraba un maestro y entraba el otro y entraba el otro y daba una cátedra o hacía ejercicios o decía escriban esto, ahora está este problema y este otro en matemática o en lenguaje y nos daban atención personal. Yo recuerdo a mis maestros caminando por los pasillos y diciéndome Catarizano, no se escribe así, se pone así, observe la pizarra o mire este libro, estudie esto. Pero no todos estudiábamos y aprendíamos al mismo ritmo. Imagínense, un promedio de 30 por clase. ¿Cómo hace una maestra o un maestro para dar la atención personalizada a cada uno en el momento de su clase? Y luego no siempre ya teníamos, me acuerdo en mi país, el mecanismo de que no estaba siempre una sola maestra con nosotros todo el tiempo. Eso fue hasta cierto tiempo, después cambió y teníamos uno y el otro y el otro. Y después cuando llegamos, por supuesto, a junior high, high school, todo eso, ya uno se va acostumbrando a tener multiplicidad de profesores. Cuando uno llega a la universidad, bueno, ya es otra historia, ¿no? Pero lo que quiero decir es complicado para un maestro, una maestra enseñar a un grupo de alumnos que tienen diferentes mecanismos mentales para aprender. Yo lo he experimentado aún como maestro de adultos, en la Escuela de Ministerios de Colorado, en seminarios o institutos que he enseñado en inglés o en español, y uno dice, bueno, los alumnos a un adulto
adultos uno les dice, tienen que leer las páginas de este libro, leer este manual y estar preparados para el examen o para la lección que viene. Ahora, si los pusiésemos todos juntos, nos daríamos cuenta que unos estudian de una manera como leyendo muchas veces lo mismo, escribiendo, tomando apuntes, escuchando al profesor. Otros tienen otra manera. Hay gente que no apunta mucho cuando uno habla, pero es como que le está sacando un video mientras habla y va grabando auditivamente todo. Otras personas necesitan escribir para ver por escrito de su propia mano lo que están escuchando. Otros, especialmente niños, necesitan tocar objetos para comprender. Entonces, esta es una inquietud que muchos papás y mamás me han presentado a través del tiempo. ¿Cómo le enseño a mis hijos a aprender porque sus calificaciones en la escuela no están bien? ¿O cómo yo como adulto o joven puedo aprender mejor? Conózcase, conozca a sus hijos, observe, observe. A algunos hay que sentarles y explicarles de una manera diferente. Yo recordaré por siempre un profesor de matemáticas que tuve ya en la época de, yo creo que estaba en el senior high, ya estaba en el high school, ¿no es cierto? Ya casi a punto de terminar, faltaba un par de años. Y él me hizo comprender matemáticas. Y yo dije, ¿por qué no conocí a este profesor cuando era un niño? Porque ahí empezó el problema. ¿Cuál fue el problema? Yo no aprendía matemáticas como los demás niños. Y había otros niños como yo no era exclusivo, que necesitábamos otra forma de explicación para comprender los problemas de matemática. En cambio, otros estudiantes que yo tenía a mi alrededor, profesor decía esto, profesor decía esto, la maestra, agarraban enseguida la fórmula, lo comprendían, sacaban siempre las mejores calificaciones. Otros y yo luchábamos con eso, ¿verdad? Yo siempre tuve, o muchas veces tuve esa personalidad para el aprendizaje, que no me va a quedar en mi mente algo que no lo comprendí. Entonces yo luchaba en ese aspecto con la matemática como un niñito en la escuela elemental o primaria, porque como que ya me hacía preguntas, ¿no? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué se usan símbolos? ¿Y por qué se usan letras cuando hay números? Y no me explicaban esa parte. Muchas veces decían, eso es así y hay que aprenderlo así. Cuando fui a aprender música me pasaba lo mismo. Música es el arte de combinar los sonidos formando con ellos melodía, armonía y ritmo. Fine, aprendí la fórmula, hasta el día de hoy la recuerdo de memoria. Pero en mi cabeza era, yo voy a aprender mejor cuando me explican exactamente qué significa esto y lo otro. Una vez que lo aprendí, lo aprendí. Pero necesito ese tiempo, necesito, bueno, ¿y quién tiene tanto tiempo como maestro? Entonces uno tiene que encontrar la forma en que uno aprende, que sus hijos aprenden. Hoy en día tenemos más recursos, porque lo que escuchamos lo podemos volver a escuchar muchas veces. Usted está escuchando y viendo este mini programa en YouTube. Lo puede ver tantas veces usted quiera y memorizarlo si quiere. Usted puede escuchar el podcast, usted puede escuchar. En mi época no teníamos esas cosas. Si algo salía por televisión, televisión era el único medio visual, y a menos que el programa se fuera a repetir alguna vez, esa era la única oportunidad. ¿Había grabadores? Sí había grabadores, pero no todo el mundo tenía grabadores, y aún si tenía grabador o grabador, pues cuántas veces uno iba a poner la cintita, ¿no? Entonces era complicado. Hoy en día nuestros hijos y usted y yo tenemos muchas cosas para ayudarnos a aprender, pero por el otro lado está el gran riesgo de tener tantos recursos. Uno deja de leer, uno deja de analizar, uno deja de pensar críticamente, es decir, analíticamente, uno se guía más por las emociones, uno mira cosas o lee cosas que le hagan sentir algo emocionalmente. Y yo observo que mucha gente ha perdido ese arte de aprender analizando una frase, analizando palabras, analizando lo que alguien dice. Como decíamos el lunes pasado, ¿no es cierto? Esta semana. Eh, las noticias se analizan si son falsas o verdaderas con una mente analítica. La mente emocional reacciona a la reacción emocional que ellos están tratando de producir con las noticias o a la venta de un producto. Todo va a las emociones. Y bueno, uno tiene que decir, tengo emociones, pero no me van a agarrar por ese lado. Le cuento, hay inclusive ministerios o llamados ministerios que dejan mucho que desear, que apelan a las emociones de sus oyentes, de sus lectores de libros, de sus libros o sus televidentes.
apelan a las emociones. La cámara se pone en cierto ángulo, la persona hace ciertas expresiones, se dicen ciertas cosas que van derecho a las emociones. A uno lo hacen llorar. Muestran imágenes de niñitos que están muriéndose de hambre, de otros que son refugiados, de otros que... Y yo digo, si yo le presto atención a todo eso, me quedo sin salario, porque es fácil llegar a lo mejor a tocar el corazón de una persona y empezar a repartir, porque crean culpabilidad. Parece que uno no ama al Señor, no es buen cristiano si no le manda una donación a este y al otro y al otro. Miren, yo conozco esas técnicas. Yo podría aquí en la radio hablarle a usted de tal manera que casi usted se sentiría que se va al infierno si no manda una donación. Pero no lo voy a hacer nunca. Y está la orden de que aquí no se puede hacer eso. Y yo di esa orden, también en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si van a tocar nuestras emociones, pero no nuestro corazón de verdad, no funciona así. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ha mandado alegre. Entonces uno apela en ese caso a que la gente aprenda a dar, a que todos aprendamos a dar. Cuando se trata de ciencia, de geografía, de historia, de matemáticas, usted, yo, nuestros hijos, podemos tener problemas. Ellos pueden tener problemas de aprendizaje, a menos que usted los lleve al médico, los lleve a alguien que es especialista en este problema de aprendizaje y descubra que hay una cuestión en el cerebro o un problema emocional, un problema que es realmente algo que hay que tratar clínicamente. A menos que ocurra eso, si los especialistas le dicen ese no es el problema de su hijo, puede ser un problema de falta de atención, puede ser un problema de no poder concentrarse, está demasiado distraído. Hoy en día los niños están con los jueguitos de teléfono todo el tiempo y sus mentes no están preparadas para estar mucho tiempo en una cosa que los haga pensar. Los medios de comunicación social no siempre nos ayudan a pensar, simplemente todo está digerido ahí en la pantalla como una película y no siempre razonamos lo que está ocurriendo, cuál es el mensaje atrás y nos quedamos pensando y esto nos ayuda para llegar a ciertas deducciones e incorporarlas en nuestra vida. No. El beneficio de leer algo, estudiar algo leyéndolo, es que nuestro cerebro usa la parte de la imaginación y el razonamiento y entonces se ejercita de una manera mucho mejor para poder incorporar y aprender. Usted dice, bueno, pero me cuesta leer. Comience despacio. Yo digo pasos de bebé. A sus hijos también, comience despacio, que lean algo que les interesa, aunque sea muy breve, algo sano, por supuesto, para sus mentes y su imaginación, pero que sea breve. La cuestión es que vayan creando el hábito de leer y cada vez un poquito más páginas. Llega un momento en que van a decir, bueno, no me interesa la matemática o la geografía o la historia, pero no me cuesta leer. Y uno les enseña a comprender y a separar las frases y por qué está hecho así. Un buen maestro, una buena maestra, usted como papá y mamá, que es un adulto, ya puede detectar eso, lo estudió en la escuela, compártalo con sus hijos, enséñeles a estudiar, anímelos, dígale que es maravilloso aprender. No los anime por el lado tan materialista como muchos hacen. Mira, si tú estudias, vas a ser un abogado, vas a ser un médico, vas a ganar mucho dinero. Esa no es la motivación correcta. Esa no es la motivación correcta. No, la motivación correcta es muy bueno aprender. De todo, lo que sea posible. La mente se abre, uno puede tratar mejor a otros, uno tiene más oportunidades, es cierto, y uno aprende. Anímelos. Mire, por último, en el aprendizaje de los niños jóvenes o aún nosotros como adultos, el entusiasmo de querer saber es casi la clave. Luego la metodología, como dije al comienzo, depende de cada uno. Descubra cuál es el mejor método que usted puede aprender, que usted recuerda lo que ha aprendido, no solo en su memoria, sino que lo puede explicar, lo puede razonar, lo puede compartir. Entonces usted ha aprendido. Si nada más lo memorizó como una fórmula, pero no entiende lo que dice, es solo una fórmula. Usted no ha aprendido nada. Pero si usted lo puede explicar, comprender, exponer, ok, entonces usted evidentemente ha aprendido. Le animo a que lo haga. Nos vemos mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.